Actualmente, Nightwing es uno de los mejores títulos que DC publica. Ahora, Tom Taylor, a quien ustedes recordarán por series como Injustice y Deceased, nos presenta el primer crossover entre Superman, Son of Kal-El, y Nightwing en una historia de 2 partes que pinta bastante bien. Todo comienza hace algunos años donde Batman y Nightwing investigan un suceso a pedido de Superman. Estos llegaron a un bosque donde encontraron varios árboles destruidos y un rastro que los guió hasta una cueva. Dick le preguntó a Bruce si no iba a llamar a Clark. Su padre lo negó, pues primero deberían confirmar que se trata de él, ya que no quería darle falsas esperanzas a Superman. Al entrar al lugar, ambos fueron atacados por 2 rayos de energía, así que tuvieron que escapar. Al salir, Batman se preguntó qué había salido mal. Dick le dijo que el chico se había ocultado en una cueva y luego un murciélago gigante apareció ante él. Era obvio que se había asustado. Ambos se quitaron las máscaras y Nightwing le aseguró que todo estaba bien. Dick le dijo a John que era un gusto conocerlo finalmente. De inmediato, Bruce contactó a Superman para informarle que habían encontrado a su hijo. En segundos, el hombre de acero apareció frente a su amigo. Dick sacó a John de la cueva. Este le pidió perdón a su papá por haber salido de casa durante la noche. Él quería regresar, pero se perdió durante el camino. Clark procedió a abrazar a su hijo y le aseguró que Batman le dijo que seguramente algo así le había pasado. Por su lado, Bruce contactó a Batgirl y al resto de la Justice League para informarles que la búsqueda había terminado. Para tratar de animar al chico, Dick le mostró a John lo que Batman guardaba en su cinturón. Este procedió a sacar una paleta y le comentó a Superboy que varios le han dicho a Bruce que no guarde las paletas cerca de sus bombas de humo, pero este se niega a escucharlos. John agradeció el regalo y ambos comenzaron a jugar y a charlar. Superman le dio las gracias a Bruce por ayudarlo. Su amigo le aseguró que estaba bien, pues en el pasado, Clark lo ayudó a encontrar a varios de sus Robins. El kryptoniano le preguntó si alguna vez ha dejado de preocuparse por lo que le pueda pasar a sus hijos. Batman le dijo que era normal que cualquier padre se preocupara por sus hijos y debía entender que no siempre podrá estar ahí para ellos, así que lo mejor que podían hacer era confiar que estarían bien por su cuenta. Batman le pidió que tomara a Dick como ejemplo. Él había cometido demasiados errores al momento de criarlo, y aún así, había salido bastante bien. Clark se rió y le comentó que no sabía qué le daba más miedo, si que Bruce le diera una bomba de humo por error a un niño, o que en alguna ocasión lance una paleta frente al Joker cuando intente desvanecerse. A Batman no le pareció gracioso, pero le aseguró que cambiará las paletas de su bolsillo. En la actualidad, John fue a la Fortaleza de la Soledad para pedir el consejo de su padre. Este usó el cristal que Superman le dejó para activar una inteligencia artificial con la conciencia de él. John informó que hoy había enfrentado a un monstruo en Metrópolis y 2 personas murieron durante la pelea. El holograma le aseguró que muchos más hubieran muerto si no hubiera hecho algo. La verdad era que, incluso con sus poderes, él no puede salvarlos a todos. John se entristeció al escuchar esto, pues el holograma no pudo ofrecerle el consuelo que esperaba. Kelex observó y notó que John estaba sumamente triste. Al día siguiente, en el departamento de Dick, Bárbara despertó a su novio y le comentó que había un robot acariciando a su perro. De inmediato, Grayson se levantó y procedió a atacar al intruso con uno de sus bastones. Kelex logró atraparlo y procedió a devolvérselo a Dick. Este reconoció al androide de Superman y le preguntó qué era lo que estaba haciendo en su casa. El androide le comentó que Kal-El le pidió que fuera a verlo en caso de que John necesitara ayuda. Este le informó que el hijo de Superman necesitaba la guía de alguien más que un robot y un holograma con la forma de su padre, y él era el único que podía ayudarlo. Al escuchar esto, Dick se preocupó, pues recordó que Clark había hablado con él y le pidió que vigilara a John en caso de que necesitara su ayuda. Babs le pidió que no fuera duro consigo mismo, pues él estaba muy ocupado con su plan para reformar Blüdhaven. Dick le recordó que fue el mismo Superman quien le pidió su ayuda. Este le aseguró que iría a Metrópolis en la mañana, pero también tenía otro asunto que resolver en esa ciudad. Mientras tanto, Risk, un ex miembro de los Teen Titans, estaba escapando de unos villanos que intentaban matarlo. Este los guió hasta el puerto donde no lastimarían a nadie. Los villanos intentaron atacarlo con rayos de energía, pero el héroe se burló de ellos, pues era invulnerable. Estos lo arrojaron al mar y comenzaron a ahogarlo. Antes de marcharse, comentaron que el despertar había comenzado. En otro lugar, Superman fue a ver a su novio, el cual notó que estaba triste. Al preguntarle al respecto, John le contó que había ido a ver un holograma de su padre y eso lo hizo sentir mal. Esto lo invitó a la base de The Truth
pues estaba a punto de reunirse con una persona importante. Al preguntarle de quién se trata, Jay le dijo que era Lex Luthor, lo cual preocupó a John. Al ver su expresión, el chico comenzó a reírse y le comentó que era una broma. Jay le dio una máscara para ocultar su identidad y ambos fueron al barco de The Truth. Una vez ahí, se reunieron con Dick Grayson, quien comentó estar feliz de conocer a Gossamer, el hombre detrás de The Truth. Este agradeció y comentó que él también estaba haciendo mucho bien por Blüdhaven. Dick le dijo que había ido hasta ahí para darle una sugerencia. Él estaba financiando a The Truth desde hace algún tiempo y le gustaría conocer a la persona que se ocultaba debajo de la máscara. Antes de que Jay pudiera decir algo, John intervino y le aseguró a Grayson que Gossamer no podía revelar su identidad ya que estaba intentando proteger a sus seres queridos. Dick comprendió y decidió cambiar el tema. Antes de poder hacerlo, Avery y Wink fueron hasta donde se encontraban para informarles que la policía había encontrado el cuerpo de un metahumano llamado Risk. Al escuchar este nombre, Dick procedió a marcharse y le comentó a Gossamer que hablarían en otra ocasión. Antes de irse, Dick, consciente del superioridad de John, le pidió que se reunieran en la escena del crimen. Minutos más tarde, ambos seres se encontraban en la bahía. Superman le preguntó cómo supo que se trataba de él. Nightwing le recordó que él era un buen detective, además de que le comentó que usar una máscara no era suficiente para ocultar su identidad, también debía modular su voz para no ser descubierto. John procedió a preguntarle si conocía a Risk. Dick lo negó, pero él era un Titan, así que debían descubrir quién lo atacó. Grayson le sugirió a John que usara sus diversas visiones para examinar la escena del crimen y le preguntó qué era lo que no veía. Superman le comentó que no había huellas, lo cual indica que los atacantes jamás tocaron el suelo. Nightwing le dijo que era correcto y procedió a pedirle que examinara los alrededores para buscar pistas. Mientras Superman lo hacía, Oracle contactó a Dick y le comentó que el mismo día que Risk fue asesinado, alguien mató a un empático en Brasil, y un héroe con poderes telequinéticos fue lanzado desde una gran altura en España. Sea quien sea que esté detrás de esto, estaba matando a metahumanos. John le informó a Dick que había detectado una energía extraña, la cual provenía de un lugar cercano. Ambos se dirigieron hasta la fuente y al llegar, Nightwing le preguntó a dónde lo guiaba la energía. Superman le aseguró que provenía del lugar donde surge todo lo malo que ocurre en Metrópolis, LexCorp, y probablemente Luthor esté detrás de esto. Luego de que Dick y John descubrieran que había alguien asesinando metahumanos, Oracle dio la instrucción a todos los héroes de trabajar con un compañero para evitar más bajas. A Batman no le gustó la opción, pero se vio obligado a aceptar, pues era necesario para llevar a cabo el plan de su hijo. 3 días después de lo ocurrido, Nightwing ha estado trabajando solo en Metrópolis para intentar llamar la atención de los asesinos. Este encontró unos ladrones y con la agilidad que lo caracteriza, logró derribarlos a todos fácilmente. Finalmente, su trabajo rindió frutos cuando los criminales se mostraron ante él, y le aseguraron que no podrá escapar. Dick se apresuró a ir a un tejado para evitar que estos dañaran a los civiles. Al llegar a la azotea, los villanos ya se encontraban ahí y se apresuraron a quitarle su bastón para después arrojarlo del edificio. Los asesinos se quedaron a ver cómo Nightwing caía al suelo, pero por alguna razón, este se veía muy calmado. Para su sorpresa, Superman llegó rápidamente al lugar y se apresuró a derribar a los villanos. En la base de Gamora, el presidente Bendix le preguntó a sus hombres qué era lo que Superman hacía en Metrópolis, si se suponía que este salió de la ciudad hace una hora. De vuelta en el edificio, el cuerpo que Bendix controlaba a la distancia le preguntó al chico cómo había regresado tan rápido. Este le explicó que la Tierra era redonda, así que solo siguió volando hasta que regresó a ese lugar. John les comentó que Grayson le advirtió que estos lo estaban vigilando, y no se atreverían a atacar hasta que estuviera lejos. El villano cuestionó a Superman sobre si pensaba salvar a Nightwing, pero este lo negó, ya que él no necesitaba ser salvado. Por su parte, Dick activó un sistema oculto en su traje, el cual desplegó unos alerones en sus antebrazos, con los cuales pudo planear hasta la azotea. Este logró atrapar el bastón que John le lanzó para poder regresar hasta el lugar donde la pelea se estaba llevando a cabo. Al llegar, Dick le preguntó a John cómo le estaba yendo. Este le comentó que los villanos estaban muy enojados mientras se dejaba golpear por ellos. Nightwing le comentó que no estaba seguro de realmente estar ayudando en este team up,
John se rió y le aseguró que ser la carnada era parte esencial de todo Team Up y lo invitó a unirse a la pelea si así lo desea. Por supuesto, Grayson así lo hizo y no tomó mucho tiempo antes de que los World's Finest Sons lograran derribar a los 3 villanos. En su desesperación, el líder del grupo sujetó a John y procedió a darle un fuerte cabezazo. Al verlo, Nightwing se preguntó cómo alguien podría ser tan idiota como para darle un cabezazo a Superman. Con su avatar casi vencido, Bendix dio la orden al resto para que se retiraran de vuelta a su base. John sabe que podría detenerlos fácilmente, pero Dick lo instruyó para dejarlos ir y ver a dónde se ocultaban. Mientras tengan uno de ellos, podrán sacarle la información que necesitan. Al escapar, los héroes confirmaron que los villanos provenían de Let's Go. Superman siguió su rastro usando su visión de rayos X. Este notó que había una serie de túneles debajo del edificio, los cuales se extendían por kilómetros. John se preguntó cómo era que Lex había conseguido un equipo para construir algo así sin que nadie lo notara. Dick le aseguró que podrían preguntárselo al tipo que acaban de capturar. En la base de Gamora, Bendix observó cómo su avatar había sido capturado, así que le ordenó a su equipo que iniciara la secuencia de autodestrucción. Estos le recordaron que ese sujeto era muy importante para sus planes. Su líder afirmó que lo fue, pero ahora que había sido capturado, se había vuelto desechable. Mientras tanto, el avatar comenzó a distraer a los héroes asegurando que John no era Superman, solo era un niño usando la ropa de su padre. A pesar de sus alardeos, John notó que algo estaba mal y al usar su visión de rayos X, descubrió que el sujeto tenía una bomba en la cabeza. Segundos antes de detonar, John notó que algo en la mirada del metahumano había cambiado. Este mostraba confusión y desorientación. Era como si estuviera mirando a una persona completamente diferente. Superman no pudo hacer nada para salvarlo. Apenas si logró evitar que la explosión dañara a Nightwing. Dick le preguntó si se encontraba bien, pero John no pudo responder. Al ver que la muerte de esa persona había afectado al chico, Dick procedió a abrazarlo para tratar de calmarlo. Horas más tarde en la casa de los Kent, Lois le comentó a Dick que estaba feliz de que estuviera ahí, pues John necesitaba hablar con alguien y con Clark ausente, él era el único que podía ayudarlo. El joven Maravilla le comentó que su esposo le había pedido que vigilara a John, pero también le dijo que había ido a Metrópolis por otra razón. Recientemente, Dick había invertido en la organización The Truth para convertir al mundo en un lugar mejor, pero este no se sentía cómodo con que fuera una organización anónima, pues las personas no podrían confiar en ellos. Dick le comentó a Lois que quería que ella fuera la cara de The Truth, ya que poseía la experiencia y la pasión para luchar por el cambio. Grayson le aseguró que no tenía que responderle ahora, y le pide que lo piense. Dick le llevó a John una taza de té y le aseguró que Alfred cree que el té podía curarlo todo. No era una cuestión medicinal, más bien era una costumbre de los ingleses. Nightwing se sentó con él y le aseguró que no va a decirle lo que no quiere oír. Tampoco le dirá que no había nada que pudo haber hecho para salvar a aquella persona. Solo le aseguró que todas aquellas cosas que está pensando para castigarse a sí mismo, él también lo ha hecho y ha estado justo donde se encuentra en ese momento. Dick sabe que no tiene sentido decirle que deje de sentirse culpable, pero está dispuesto a sentarse y tomar té con él para que no tenga que pasar por ese dolor solo. O si lo prefiere, podría hacer malabares como aquel día que lo encontró en aquella cueva. John se rió y le aseguró que eso funcionaba cuando tenía 9 años. Superman volvió a ponerse serio y le preguntó si cree que su padre hubiera encontrado una forma de salvarlo. Dick le aseguró que él ha caminado en los zapatos de Bruce. Por un tiempo fue Batman y sabe lo difícil que es estar a la altura del legado de su padre, a pesar de que Batman suele ser alguien que se oculta en las sombras. Superman es un símbolo que suele estar a la vista de todos. Él ha tenido que pasar por algo similar recientemente cuando anunció su plan para cambiar Bloodhaven. Él sabe que hizo lo correcto, pero a veces se arrepiente de haber entrado al ojo público. John le preguntó si cuando él era Batman alguna vez sintió que merecía el manto. Dick se rió y le aseguró que nunca se sintió así. Él le explicó que el truco para hacer que su actuación como Dark Knight funcionara era dejar de tratar de ser igual a Bruce y convertirse en un Batman más apegado a sus ideales. Nuevamente, John sonrió y le confesó a Nightwing que él era su héroe. Cuando era un niño y se perdió en aquella cueva, estaba completamente asustado.
Entonces él apareció y lo ayudó a salir adelante. John le aseguró que había algo que no le había dicho a nadie más, ni a sus padres o a Damian. Él estuvo aprisionado por 5 años en otro universo, y en todo ese tiempo esperó que lo encontrara. Creía que Nightwing saldría de la oscuridad con una sonrisa y una paleta para ayudarlo. John sabe que es tonto, pero en el fondo, él creyó que Dick lo salvaría. Grayson le aseguró que eso no era tonto y se disculpó por no haber podido ayudarlo en aquella ocasión, pero ahora estaba ahí y no lo dejará pasar por todo eso solo. Dick le aseguró que ambos tenían mucho en común. Los dos veían en Damian esa chispa que lo hacía especial y que nadie más ve. Ambos eran los hijos de los héroes más grandes del planeta. La única diferencia era que él había sido un héroe por mucho más tiempo y ha cometido demasiados errores como para aprender de ellos. Así que le preguntó si acaso quisiera que fuera su mentor. John se alegró mucho y aceptó inmediatamente. De la nada, Jay entró al cuarto de John usando sus poderes, cosa que asustó a Dick. Este procedió a tomar uno de los juguetes de John y le ordenó a Jay que se alejara. Este reconoció a Dick y le preguntó a John qué estaba pasando. Para empeorar la situación, Lois entró corriendo a la habitación portando una enorme arma. Superman le pidió a todos que se calmaran y le aseguró a Jay que podía confiar en Dick. Este le reveló a Grayson que él era el editor de The Truth, cosa que lo sorprendió. Jay les comentó que Gamora había tomado un video del momento en que aquel extraño explotó en los brazos de John. Estos habían editado el metraje y lo subieron a internet para hacerle creer al mundo que Superman lo había asesinado, cosa que preocupó al chico. Al ver esto, Dick le preguntó a Lois si ya había pensado sobre su propuesta. Esta accedió a unirse a The Truth para poder limpiar el nombre de su hijo. Dick le pidió a John que no se preocupara. Superman le recordó que ellos lo habían incriminado. Grayson lo sabe y le aseguró que ellos cuidarán su espalda. Este procedió a darle una paleta como aquella ocasión y le aseguró que no volverá a estar solo nunca más.